Arratsaldeon, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la rueda de prensa de la película Ángelo, película en sección oficial de esta 66 edición del festival. Y bueno, para hablar esta tarde de la película, pues contamos con la presencia de varios miembros de su equipo. Allí en el extremo tenemos a Gerald Kerkletz, director de fotografía, Lukas Mikko, uno de sus intérpretes, Larissa Faber, también actriz en la película, Markus Schleicher, el director y guionista, y Makita Samba, también intérprete de la película. Bueno, como es habitual, quizá... yes, did you put the headphones, please? Yeah, thank you. Yes, you can. Wherever you are, I hear you. Where? Where? Okay. Hello. Thank you. Bien, quizá para empezar me gustaría que Markus, como director de la película, nos introdujera un poquito, nos explicara qué es lo que le interesó de esta historia, porque además, por lo que yo sé, es una historia real, aunque parezca un poco increíble hoy día, todo lo que cuenta la película sucedió realmente, o al menos está inspirada en una historia real, ¿no? Thank you very much. Hola, buenas tardes en primer lugar. Siempre me ha interesado, no solamente en mis películas, pero siempre me han interesado cómo nosotros como una sociedad tratamos a los supuestos, o los llamados extraños. Yo creo que es interesante ver, y en cierto modo es como un sismógrafo de cada comunidad, cómo abordamos a los extraños de fuera, y cada vez se ha hecho más interesante pensar en esto hoy en día de nuevo. Así que mi primera película, Michelle, abordó esta cuestión, y para mí ha sido lógico buscar algo nuevo y algo diferente que sucede y que aborda esta cuestión, y yo creo que es muy importante. Angelo Suleiman, que es el nombre completo de la persona que hemos visto hoy en la película, es una persona archiconocida en esa época en Viena, es bastante famoso, y hubo una gran exposición sobre él hace unos 10 años, pero no pude visitarla porque ese año estaba en Alemania con Michelle Heineken, hicimos The White Ribbon, el lazo blanco, pero luego volví con el catálogo, porque dado que no pude ver la exposición, pero quizás es una posibilidad para aprender más acerca de este personaje, y en el momento que tuve el catálogo, el libro entre manos, digamos, me di cuenta que no es que quería aprender algo, debería convertirse en la siguiente película, y investigando sobre él descubrí que todas las historias que se me contaron acerca de él, o por lo menos la mayoría de las historias que se me contaron acerca de él, no son ciertas. De hecho, solo hay poco material, muy poco, que realmente atestiguar su presencia y acerca de su vida. Así que esto me pareció interesante, porque para mí hacemos lo mismo hace 300 años, le dimos una nueva identidad, hicimos lo que quisimos con él, y hoy en día también lo llenamos con nuestras propias historias, digamos. Hay una gran lucha en la ciencia. La gente decía, bien, vale, es el primer excelente ejemplo de la integración, una forma feliz de la integración. Hay otras personas que decían, bueno, vale, por supuesto, ha sido una víctima. Personas en la ciencia científica que ha donado la piel al final de su vida. ¿Por qué? Porque era tan noble y fue un gran miembro de la sociedad, que esto sería la única posibilidad porque acabó en un museo. Y otras personas dicen, no, ¿qué va? Eso no puede ser. Por tanto, como ya he dicho, hasta hoy en día seguimos haciendo lo que queremos, le colocamos, digamos, en las historias en base a nuestras motivaciones. Hacemos hoy lo que nos apetece hacer, así que perdonen que siga hablando y explicando, ¿vale? Vamos, una pregunta primero aquí en la primera fila y luego ahí. No, en la primera primero y después pasamos a segunda. Hello. Hola. Mi pregunta tiene que ver con la última escena, es decir, ¿cómo logras rodar ese incendio? Lo construimos y lo quemamos, punto, así de sencillo. No, para serte sincero, lo hicimos y todo el mundo estaba contento de que nadie se lesionó, aparte de mí. Yo dije, bueno, vale, mientras que quemó
y si sale mal y parece una mierda y sale horrible, tenemos que volver a rodarla y tendríamos que construirlo otra vez y quemarlo. Y eso acabó en la película. Bueno, bien, estaba intentando hacer una película sin demasiada falsedad, ¿no? Porque me interesan las historias que son directas y van al grano y al hecho. Hicimos muchos ensayos con el incendio, es decir, lo rodamos 2 veces, pero quemamos mucho material antes de rodarlo. Y para mí fue interesante qué aspecto tiene el fuego, porque hoy en día en el cine vemos muchas películas que vuelan los dragones y les sale de la boca una llamarada, pero es interesante que el fuego a veces puede parecer aburrido y acaba como muy rápido. Yo quería hacerlo como si realmente sucede, de hecho, al igual que el resto de la película. Es decir, hacerlo en base a los hechos y nadie se lesionó. Casi se quemó la cámara, pero en el último momento pudimos salvarla, así que felizmente la escena aparece en la película. Segunda pregunta. A question for director. Pregunto para el director Schleicher y para el señor Samba, el actor. Hay un gran debate en la Unión Europea ahora acerca de la migración africana. España es el punto principal de entrada para los inmigrantes y la película, bueno, ya sé que es de época del siglo XVIII. ¿Hay algún vínculo, hay un comentario en tu película o alguna relación con esta discusión, este debate que acontece hoy en día en cuanto a la migración? ¿Quieres empezar tú? No, tú. Para serte sincero, no estoy muy informado en lo que sucede aquí en España en base a la inmigración, pero escribí el guión hace unos 5 años y en cierto modo se convirtió en realidad. Escribí la primera escena antes del problema que tenemos con la inmigración hoy en día en Europa y para mí es un ejemplo de cuán moderno es este tema y cuánto lo hemos discutido. Espero que haya respondido a su pregunta. Sí, lo escribí antes. Sabía que algo iba a suceder. Escribí el guión hace 5 años y hace 3 años la situación se convirtió en violenta y mucha gente llegó a Europa. Escribí las escenas antes de la situación política actual. A eso me refiero, ¿vale? Disculpe, no podemos escuchar la pregunta. Hay algo que sí que puede suceder de nuevo y sigue en curso. No hemos cambiado realmente, yo creo, de cara a esta cuestión. Todo lo que la situación de Europa empezó en aquel entonces, según mi creencia, todo lo que sucedió entre comillas, entre digamos, la época ilustrada y en aquel entonces son ornamentos estas personas que deberían venir. Yo creo que seguimos tratando a los de fuera así y eso es lo que yo quería reflejar en mi película también. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir. No, veamos, si hay un punto común de esta película en cuanto al momento actual, es que la situación lleva muchísimos años y que todavía no sabemos cómo tratar a los de fuera, a los extraños que vienen de fuera en Europa o donde fuera, es decir, en cualquier lugar, porque la cuestión es que las personas. La historia de la inmigración lleva muchos años y no solamente de África a Europa. La gente inmigra a todas horas, todos los días. Y no se les da la bienvenida cuando llegan a otro país. A eso me refiero. Me ha llamado bastante la atención el vestuario. Sí, me ha llamado bastante la atención el vestuario porque era muy llamativo y no sé si se ha buscado que sea un vestuario realista como era de la época o hay algo de fantasía en ese vestuario. Hay mucha fantasía en el diseño de vestuario porque yo no creo que sea posible hacer una película histórica de manera correcta. Cuando investigué, Barry Lyndon es una película perfecta, pero volví a ver Barry Lyndon y es justo al final de la década de esta. Solamente puedes fracasar cuando lo haces. Por esa razón, con el vestuario y todo el plató, dijimos, vamos a
nuestro propio universo, vamos a elegir algo de aquí, de algo de allí. Todo está hecho con las manos para construir este universo y dar la impresión de una línea temporal que no es correcta en absoluto. Por tanto, hay muchísimos aspectos modernos y muchos aspectos de distintos siglos en el diseño del vestuario, en todo lo que es la película y en el plató cuando rodamos. ¿Soy el único que está sudando aquí o cómo es esto? Yeah, me again. Yo de nuevo, hola. In front. Hola. Marcus, mi pregunta es para los actores, es decir, ¿cómo habéis trabajado en cuanto a los diálogos? Porque hay muy pocos diálogos y tiene que ser difícil para un actor trabajar solamente con esa quietud, ¿no? Y silencio. Esto es lo que ha sido interesante en este trabajo, ha sido que intentaba ser lo más objetivado. Y quería sentirme como un objeto realmente para esta. Y tenía que ver con profundizar, y no construir, sino profundizar en sus sentimientos. Así me podía quedarme quieto y seguir actuando o interpretando, supongo. También mucho tiene que ver con lo que te permite decir, y por tanto los personajes tienen que retener y contener lo que le quisieran hacer y las aspiraciones, sus necesidades y sus deseos. Por tanto, yo creo que ha sido bastante orgánico, es decir, porque formaba parte del arco integral del personaje. Y hicimos también un poco de ensayo con Marcus, inicialmente Maquito, Marcus y Gerard y yo. Y para mí fue muy interesante. ¿Por qué? Pues porque no ensayamos las escenas en absoluto, solo hicimos trabajo de movimientos con Gerard, y eso ha traído una especie de complicidad con nuestro cuerpo que es mucho más instintivo, y a veces en el teatro he trabajado así, pero para el cine fue realmente increíble y esto ayudó muchísimo. En mi caso fue un poco lo contrario. ¿Por qué? Porque yo tuve 3 casi monólogos, porque Angelo no se atreve a dar muchas respuestas. Así que yo le conocí a Marcus a 3 años antes antes de rodar, y trabajamos solo los monólogos 2 veces al año. Así que fue interesante para mí, porque normalmente en una película dramática típica, cada escena va acumulando una tras otra, y puedes identificar cómo los espectadores pueden identificarse con el personaje, pero en este caso tienes una historia acerca de la niñez del emperador y puedes contar la historia de muchas maneras diferentes. Y luego al final, monólogo final, se puede hacer distintas versiones también. Y eso fue una tarea interesante para Marcus y para mí, el descubrir qué es lo que encajaba de cómo, a la hora de cómo quería contar la historia Marcus. Y nos surgió la idea de que sería interesante cambiar entre alemán y francés, porque el francés hubiera sido el idioma que Angelo con el que podía dialogar conmigo con más fácil, y así podía, entre comillas, comportarme como un amigo y darle el sentimiento de cierta confianza, hasta que el siguiente momento dice algo que me preocupa y yo respondo en alemán y de manera muy directa. Así que era interesante descubrir qué frases serían interesantes de decirlas en francés o en alemán. Yo creo que empezó con la primera idea, es decir, cómo una persona como esta podría llegar a reaccionar. Es decir, porque lo que he visto yo que es interesante es que yo no sabía, hasta que una señora en Toronto me dijo, yo no era consciente de eso, pero las primeras palabras, primera palabra que dijo el niño es no, después de que había librado a los loros por accidente, no lo sabemos en esa escena. Viene por la noche a la habitación de la condesa, no sabemos por qué, porque es un niño, quiere pedir perdón, quizás quiere dormir con ella, no lo sé.
Así que él está allí y cuando la doncella le está quitando con dureza, intentar sacarle de la habitación, la primera palabra que dice es no, no, no. Entonces, eso me parece interesantísimo porque sí y no son las palabras más importantes a la hora de convertirnos en individuos. Quizás la primera palabra puede ser mamá o papá, pero sí y no son las palabras más importantes para todos nosotros para definir quiénes somos en nuestra vida diaria. ¿A qué políticos, a qué comida decimos que sí o a los políticos decimos sí o no? ¿Me explico? Entonces, vamos a retroceder un poco. A ver, alguien que ha sido raptado o de su país de origen a, yo que sé, con 5, 6 o 7 años en África en aquel entonces, y le hemos traído por mar a otro continente en un barco. Yo no sé qué tipo de tortura ha visto o lo que ha aprendido o lo que tuvo que ver en ese viaje. Así que es una persona ya traumatizada desde el principio. Y luego llega a un país que ni siquiera conoce el nombre de este país, ni siquiera sabe, no tiene ni idea de la situación que sucede en este país. No entiende a las personas de lo que hablan. Nunca en su vida, quizás, probablemente, conoce a otra persona que habla su propio idioma. Así que desde el principio tuvimos la idea de que esto debería ser, por primeras razones, una figura muy silenciosa. Pero por la otra parte pensé, bueno, si encendemos la televisión hoy en día o paseando por la calle, todo el mundo tiene teléfonos móviles, hay tanto hablar y conversaciones en curso. Y este es un siglo más hacia atrás, quizás era un siglo un poco más silencioso, no se hablaba tanto bla, 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 bla. Es decir, que la sociedad siempre hablando. Así que las palabras son muy precisas, porque las palabras son peligrosas. Cuando dices algo, tienes una opinión, y cuando tienes una opinión, algunas otras personas dicen, tú tienes esta opinión, oye, vente aquí, tienes esta opinión, vete al otro grupo. Es decir, Angel Suleiman probablemente no era un idiota, probablemente pensó, veamos, quizás logro mi objetivo mejor. Otras personas que han venido en el barco conmigo, quizás intentó convertirse o establecer una especie de carrera. Entonces pensó que las palabras pueden ser peligrosas y que hablando y hablar demasiado y tener opiniones podría probablemente quitarle la posición que había alcanzado o que se le había otorgado. Por tanto, desde el principio quedó claro que debería ser una figura muy silenciosa y de hablar acerca de él. ¿Y hablar qué acerca de él? Lo que me parece conmovedor al final de la película es cuando su hija, que está aquí, la actriz está aquí, Nancy, entra en el museo, están delante de esta pared y hay una fantasía de lo que es África pintada en la pared. Y su hija nunca había estado en África. Le preguntó a su padre, ¿es así? C'est comme ça, papá. ¿Es así, papá? Y no ha estado, no sé, 40 o 50 o 60 años y quizás no tiene memoria alguna de lo que... ¿Cuál es la memoria? La memoria es algo peligrosa porque la memoria nunca es la verdad. La memoria cambia contigo o con las imágenes o todo o lo que sea. Si eres feliz con tu pasado, la memoria será feliz. Si eres infeliz, la memoria se convierte en algo malo. Así que quizás no sabe qué aspecto tiene África ya. Todo es una fantasía. Y investigándolo descubrimos un libro escrito acerca de Angelo Suleiman 20 años después de su muerte, y la señora que escribió la primera biografía acerca de él, al final ha eliminado el final en el museo, en cierto modo. La biografía acaba cuando, bueno, se mata, muere y punto, fallece y punto. Y no sé por qué, quizás no se permitía escribir acerca de ello, y igual no se atrevió a escribir sobre esto, quizás no le pareció un final adecuado para el libro. Es decir, que nosotros, la raza blanca, le hemos metido en un museo, en una caja, para mostrarle, quizás... Tenemos un nombre, por ejemplo, evidentemente, tenemos un país. Ella dice que en África se llamaba Madimark y venía de Bangusilandia, pero no hay Bangusilandia, nunca hubo un Bangusilandia. Por tanto, quizás él ayudó a crear
su propia fantasía, quizás ayudó a crear su propia figura, inventando cosas, porque no había internet, no había Google y nadie podía comprobar si eso era cierto o no. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si realmente ves que está dramatizado, es decir, yo sé que de mucha investigación que hice en mi anterior película, cuando eres una víctima en un gran caso de un crimen, siempre llega el momento cuando realmente no quieres seguir siendo esa persona. Para algunas personas, superar ser una víctima es empezar a pretender y crear otra biografía, y quizás esto es lo que hizo él. Hoy en día tenemos que afrontar todo esto y los científicos dicen que esto está bien y esto está mal. No lo sé, yo no lo creo. Yo creo que él creó su propia figura y lo hizo bastante bien, dicho sea de paso. ¿Hay otra pregunta? Ahí. No, detrás tuyo. Ahí. Hola, bienvenidos. Mi pregunta tiene que ver con la estructura de la película y con el formato. Y bueno, con dos palabras claves que ha dado una Larisa y otra el director. Larisa ha hablado de teatro y el director ha hablado de realidad, de verdad. Y querría ver un poco cómo ha organizado con estos condimentos esta película tan atípica, tan extraña. No sé si es una película atípica, porque yo personalmente no sé lo que es una película típica, ¿de acuerdo? Pero no he aprendido a realizar. Es solo mi segunda película y estoy intentando aprender algo con cada proyecto que hago, el siguiente, por ejemplo. Así que, para serte sincera, me encanta mucho el teatro. Yo pensaba que hacer películas es una mentira, porque no es la vida. Cuando estás en un escenario puedes salir. Si te equivocas, aparece. Y hacer una película puedes repetir y hacer una y otra toma, y es mentir. Y a mí no me gusta mucho mentir. Y entonces luego creo, cuando tenía 17 años, tenía un amigo, digo, mira, tengo una película rarísima que tienes que ver. Drowning by Numbers, de Peter Greenaway. ¿Vale? Y todavía no sé de qué va esta película, no le entendí ni un fotograma de la película, pero me encantó la estructura y las imágenes que contaba esta historia, así que me hice muy fan de Peter Greenaway, del trabajo a principios de Lars von Trier, Element of Crime, por ejemplo, y me encantan esas películas que intentan ser un poco diferentes a la hora de contar la historia. Y combinan elementos de teatro y en cierto modo una especie de cine realista, pero dudo que el realismo sea posible a la hora de hacer cine de todos modos. Y me gusta la idea de que, en cierto modo, es una especie de ópera o, digamos, una obra de teatro. Tenemos un personaje principal que es actor, porque eso es lo que creo que realmente él fue, un actor, ¿vale? Un actor para nosotros, mostrando cuán maravillosa es nuestra sociedad, cuán nuestras fuerzas, que tenemos amigos aquí. Tenemos a este hermoso persona de color que ha venido del otro lado del mundo para estar a mi lado, pero para mostrar mi propio poder. Y antes he dicho que puede que tenía alguna enfermedad, así que, es decir, tú eres la persona objeto, quizás se ha convertido en la persona objeto o la chica objeto. Me he olvidado de lo que quería decir, quizás me he perdido, estoy hablando demasiado. No, me encanta la idea, mejor dicho, que dado que tenemos esta figura principal, que es en cierto modo un actor, y todo, en cierto modo, entre comillas, puede ser algo que se parece también a una obra a una obra de teatro y una especie de ópera, y también es un fiel reflejo como figura. Todos los demás hablan más, tienen más diálogos, porque lo utilizan como espejo para reflejarse a sí mismo en él, y desde mi punto de vista es lo mejor que podemos hacer en cine. Cuando yo voy al cine, que me encanta ir, dicho sea de paso también, estoy más interesado en aprender algo nuevo acerca de mí mismo que seguir una especie de dictado de lo que algunos directores o algunos actores quieren contarme a su modo
Y así es como abordamos la cuestión del guión, y el formato es un formato que he utilizado mucho. Es atípico también, pero lo dudo mucho porque yo creo que muchos realizadores que me encantan, como Andrea Arnold y Gus Van Sant, solamente trabajan con este formato. Pero no es no es como lo he elegido y vamos a utilizarlo, no va por ahí. Tiene que ver también con que la libertad. ¿Por qué? Pues porque tenemos un personaje principal que en cierto modo parece que se le permite viajar por donde quiera. Puede sentarse aquí, jugar a cartas, y puede ir a esta sala y quizás tomar algo. Por la noche le envían a la azotea y tiene que compartir la habitación con un sirviente. En cierto modo parece una persona libre, pero por supuesto no lo es. Por supuesto, por primera vez intenta tomar una elección y elegir en su vida, porque él también ve que hay unas personas y parejas felices. ¿Y por qué no casarme? ¿Por qué no tener una novia, una mujer o una persona que esté con él? Y lo hace en secreto y se convierte en algo negativo. Y entonces es el único momento donde te intenta salir del sistema, por así decirlo. Y luego tenemos al niño que no quieren que le peguen con la caña y le azoten al principio, cuando no quería seguir con la historia, quería correr y escaparse. Dándole demasiado espacio en el encuadre hubiera dado una idea equivocada psicológicamente. Tenemos en la figura y mucho espacio y tienes el sentimiento, bueno, quizás sí se podía mover. Pero si la imagen es tan pequeña, ¿dónde va a ir? No puede. Es una persona encarcelada. Por tanto, en mi mente, para mí, estaba en una caja, no solamente al principio, ha estado en una caja durante toda su vida. Pero quizás tú quieres decir algo acerca de esto, porque también es tu trabajo, tu hermosísimo trabajo, dicho sea de paso. Bueno, yo estoy de acuerdo de lo que ha dicho Marcus también, pero es una cuestión de expectativas, es decir, son películas de época y esperemos que sean de pantalla y encuadres amplios, pero creo que hay una razón el por qué muchas películas de época, o la mayoría de ellos, se ruedan con un encuadre amplio. Solamente hay un caballo, dicho sea, si tuviéramos centenares de caballos así, no salen no entrarían en el encuadre, y es la razón por la cual han inventado el encuadre amplio. Digamos, teníamos este caballo y encima el pobre caballo estaba cojo y bueno, en fin. Bueno, estoy acostumbrado de que me interrumpas, no te preocupes, perdóname. Y te sigo queriendo, no te preocupes. Entonces, sí, es cierto en cuanto a los caballos, pero también tiene que ver con mostrar la ilusión y estar orgulloso de lo que hemos logrado. Si tú crees en la idea de hacer una película histórica, por supuesto, quieres mostrar el diseño de producción. Hay un enfoque que solamente ocurre en películas de época, que quizás en ciencia ficción también, pero digamos, en películas contemporáneas o historias contemporáneas que se ven hoy en día, no mostramos el diseño de producción porque existe, sino el formato para mí está conectado con lo que ha dicho Marcus antes. Es decir, los dos no creíamos en la idea de hacer una película histórica. El interés ha sido algo diferente, la idea de mostrar el diseño de producción o darles tanto espacio en el encuadre. Y para mí, personalmente, tenía un aspecto casi comercial o casi turístico. Y esto ha sido algo que no nos ha interesado. Así que yo estuve buscando junto con Marcus es decir, un trabajo de cámara sencillo, que se centra que se centra en la historia. Es decir, yo imaginaba cómo se rodaba, que no estábamos rodando una película histórica. No me impresionaba, por ejemplo, el diseño de vestuario. No quería que implicaran mis decisiones, se metieran mis decisiones, porque los detalles podrían causar problemas. Pero hay mucha belleza, evidentemente, pero decidimos no darles atención especial. Es decir,
yo diría, Marcus estará de acuerdo cuando digo, si fuera una película contemporánea, lo hubiéramos hecho exactamente de la misma manera, a eso me refiero. No hay nada que hicimos debido a que es una historia, una película histórica. Bien, por otra parte, fue de gran utilidad también, porque no teníamos tanto dinero en muchos de los platós o los sets, fue donde acababa el encuadre de la cámara, así que no sé, la mayoría de los platós se toman las grandes escenas, se hacen los diálogos, hay una moqueta que es como ovalada, pero no es ovalada, exactamente tenía 2 centímetros fuera del encuadre, así para que te hagas una idea, pues teníamos que rodar cuando a veces nos salíamos del encuadre, y lo hicimos en cada escena y en cada decorado, porque nos encanta a los dos discutir y abordar estas cuestiones entre los dos. En la preproducción todo el mundo nos odia porque tenemos 100.000 preguntas de cómo vamos a hacer esto y cómo vamos a hacer lo otro y cómo se va a suceder esto. Hacemos un montón de preguntas, pero con el esfuerzo, cuando empezamos a rodar, por lo menos los dos de nosotros estamos muy bien preparados y sabemos todo. Y tengo el sentimiento, y pensaba que esta vez podría ayudar a la producción, porque dije, vale, queríamos rodar esta escena así y otra toma así, y eso es un acuerdo y no lo vamos a cambiar en el plató. Por tanto, por eso fue posible construir cada uno de los el plató, es decir, encuadre por encuadre por encuadre, y no pasarnos del presupuesto. ¿Pregunta aquí? Sí, micrófono. Sí, una última pregunta, ¿nos da tiempo? Sí, bueno, quería preguntar a Marcus, antes has dicho que todo es una fantasía, quería saber también el concepto de libertad, es una fantasía, porque bueno, tal y como lo reflejas en la película parece que es un concepto con el que él se autoengañaba, ¿no? Pensar que realmente era una cosa que tenía una libertad, otra que realmente no tenía. Quizás la libertad es un concepto, porque dudo mucho que... No estoy hablando acerca de la libertad interna cuando meditas o algo por el estilo, sino que la libertad que todos podemos compartir como criaturas vivientes de este planeta siempre tiene algo que ver con los otros, los demás. Es decir, y fue con sus ideas de mi libertad. ¿Me explico? Esto es algo en lo que acordamos como sociedad. Reglas. Si sigues las reglas, puedes vivir en libertad. Si tienes la idea que las reglas son demasiado anticuadas o podridas o van en contra de lo que yo quiero intentar, te rebelas y quizás la sociedad te sigue, ¿vale? Pero me estoy repitiendo quizás. Yo pienso que la libertad para cada uno de nosotros es algo que tienes que abordar con cada una de las personas con las que conoces en tu vida. O aunque no conozcas, es decir, si algo sucede fuera ahora, nos levantaríamos y saldríamos de la sala, porque algo más interesante o más peligroso va a suceder fuera que esta conversación que estamos manteniendo aquí. Así que nuestra libertad se vería trastornada o perturbada y tendríamos que ver lo que pasa de ahí fuera. Y eso es lo que pienso yo. Son la mayoría de las cuestiones que estoy discutiendo. Individualmente es algo también que se puede abordar, pero a veces no eres tú que tienes que ser, sino que son los demás son que abordan lo que tú tienes que ser como persona. Tenemos ya que terminar esta rueda de prensa. Solo nos queda agradecer al equipo de la película Ángelo que hayan podido venir para presentarla y desearle muchísima suerte a la película en su trayectoria. Y bueno, pues despedirles con un fuerte aplauso. Muchas gracias. And thank you for your patience. Gracias por su paciencia y todas sus preguntas. Muchísimas gracias.